Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con lo del estudio técnico. Al final de la clase vamos a continuar con las preguntas que tengan ustedes ahí sobre lo que ya empezaron a trabajar. Por el momento vamos a seguir con la explicación. Y nos habíamos quedado en el diagrama de flujo. Bueno, entonces estamos ahí. Perdón que tenía un poquito de problemas de conexión. Y estamos hablando del diagrama de flujo y como les había explicado ya las aplicaciones que utilizamos ya nos presentan las figuras que se pueden utilizar en un diagrama de flujo. Entonces, ahí tenemos algunas descripciones. Dice, el círculo significa operación, la flecha significa transporte, esa que parece D. Permíteme un rato. Entonces, esa que parece D es demora. Dice que en operación significa toda aquella acción que se efectúa un cambio o una transformación en algún componente o producto. Quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a empezar a hacer, voy a deshidratar frutas o las voy a meter al deshidratador, pues ya es un signo de operación. Transporte es cuando nosotros transportamos tanto materia prima como nuestro producto final, ya sea para enviarle a los productores o a un centro de acopio. Entonces, todo lo que se relaciona con transporte lo vamos a utilizar con esta flecha que está acá. Luego, demora se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso. ¿Qué es un cuello de botella? Es en algún momento en el que uno se pueda atrasar a la hora de hacer algún elemento. Se pueden dejar en algunas situaciones para que uno tenga también un margen ahí de tiempo en lo que pueda trazarse atrasarse algún proceso que estén realizando. Y el almacenamiento se refiere a tanto el almacenamiento de materia prima como producto ya terminado, que ustedes puedan no vender de una vez su producto, sino que tengan que almacenarlo. Tengan que almacenarlo y entonces a eso se refiere ese triángulo invertido. Luego tenemos inspección. Ahí en la inspección estamos hablando de que estamos inspeccionando la calidad del producto, cómo está, cómo se envió, cómo se trabajó y todo ese proceso. Entonces, en inspección, ese es el símbolo. Y en esta que podemos decir que es una operación combinada, estamos trabajando y a la vez estamos supervisando la calidad del trabajo que se está realizando. Entonces, esos son algunos significados de los símbolos más utilizados dentro de un diagrama de flujo. Si tienen alguna pregunta sobre estos significados, lo pueden hacer en este momento o si no, continuamos. Como no hay dudas, vamos a ver acá un ejemplo de diagrama de flujo de proceso. Entonces, como ven, está desde el inicio y aquí es para
una torneadora que se está trabajando, entonces ahí estamos hablando de que el inicio, si se dan cuenta, se pone inicio en esta parte y luego trabajamos acá. Y viene el torneado y este dura 12 minutos. Luego de eso hacen una inspección de defectos que dura 3 minutos. Una demora aquí que calcularon que se espera al transportador, que me imagino que tienen registrado que pueden tardar de 10 a 15 minutos en llegar los carros transportadores, y luego tenemos el transporte al almacén y el empaque hasta embarque. Y luego de esto, acá terminamos, o almacenamiento hasta embarque, y luego acá terminamos con el final. Entonces, el diagrama de flujo de un proceso está acá. No necesariamente hacemos un diagrama de flujo para toda la actividad. Por ejemplo, podemos hacer un diagrama de flujo en la preparación del terreno, un diagrama de flujo en el establecimiento de la plantación, un diagrama de flujo en el manejo agronómico y un diagrama de flujo para cosecha y post cosecha. No necesariamente tiene que ser un diagrama de flujo grande para describir la actividad o todo el proceso productivo que vamos a tener, sino que se puede hacer por partes para que no sea complicado en la realización de cada diagrama y lo puedan entender y se pueda ver de mejor manera. ¿Alguna pregunta con este diagrama de flujo? Necesito que pregunten porque, digamos así como la clase pasada, yo les dije, van a avanzar hasta donde vamos. Y entonces ya algunos me preguntaron, ingeniera, ¿ya tenemos que tener terminado el estudio de mercado? Cuando yo dije que solo llegaran hasta donde íbamos. Por eso pongan atención y pregunten, por favor, pregunten, que por eso estamos en reunión todos, para que si tenga alguien alguna duda, que puede ser que los demás tengan, y no la hagan, pues se van a quedar con la duda y luego ya cuando corrija los estudios, pues entonces ya van a ver ahí muchos atrasos en la entrega de los estudios, como los han habido anteriormente por falta de agilización en los procesos. Bueno, no hay dudas. Aquí tenemos también un ejemplo de un diagrama de flujo de proceso de producción. Acá las personas lo que hacen es asignarles códigos a, por ejemplo, a un riesgo físico, a un riesgo químico y a un riesgo microbiológico. ¿Por qué ponen también situación de riesgo? Porque en esto la supervisión tiene que ver, por ejemplo, cuando uno realiza una supervisión, tiene que estar viendo si las personas están cuidando adecuadamente en dependencia de la actividad que están haciendo. Por ejemplo, aquí si hay riesgo físico y riesgo químico, al menos deben estar con el equipo de protección necesario para poder estar trabajando en ese área. Y aquí en el microbiológico mucho más, ¿verdad? Porque debe haber mucha más protección para el personal. Entonces aquí en algunos casos, este es un diagrama de bloques. Está acá establecido el riesgo que se puede tener y pues acá están determinadas las actividades que se realizan como selección y preparación del terreno, fertilización orgánica, riegos, aplicación de herbicidas, trasplante de siembra directa, control de plagas, malezas, enfermedades y cosecha. ¿Quién me dice qué errores tiene este diagrama de bloques? Tal vez que no usó las figuras correspondientes. Estoy platicando de diagrama de flujo en bloques. No sé si pusieron atención, pero es esto, ¿eh? Diagrama de bloques. Entonces está trabajando un diagrama de flujo en bloques. ¿Cuál es el error o los errores que tiene este diagrama de flujo en bloques? Ingeniera, creo que no están en el orden correcto. ¿En qué punto no está?
Porque tengo una duda porque dice el trasplante o siembra directa está hasta casi al final. Sí, O porque, tiene... por ejemplo, tengo selección y preparación del terreno. Luego de seleccionar y hacer el arado, yo le aplico una fertilización orgánica de fondo. Aplico fertilizante orgánico que queda en fondo, luego coloco mi sistema de riegos. Si hago una aplicación de herbicidas para limpiar el área donde yo voy a sembrar, que serían las calles y los alrededores para evitar nichos de plagas y enfermedades. Luego el trasplante, la siembra directa, y sigo con el control de plagas, malezas y enfermedades durante todo el proceso. Y por último, la cosecha. Entonces, no sé si ven ustedes ilógico ese proceso. Sí, tal vez el error es que le faltan las flechas que indican más que todo el orden en que van la secuencia. Uno, ¿y cuál sería otro error? Recuérdense que en ambos flujos que estamos viendo, no sé si se ve por acá, vamos a ver. Acá está diciendo 5 minutos. Aquí dice cuánto tiempo. Por lo general en cada una de las operaciones estamos viendo los tiempos que se están trabajando y en este diagrama de flujo no hay tiempos. Entonces, uno, la flecha con la que se están relacionando y dos, el tiempo que se está utilizando en cada una de las actividades. Puede ser acá no solo 15 minutos como en el flujo anterior, sino que aquí puede ser 2 días. Por ejemplo, la instalación de riegos nos lleva un día, la aplicación de herbicidas nos lleva por lo menos una semana. ¿Por qué? Porque después de la primera hay que ver qué efecto hizo y se puede hacer otra aplicación. Y luego el trasplante, que si depende del trabajo y tenemos una trasplantadora, entonces lo vamos a hacer en un día o en 2 días, en una semana. El control de malezas, pues esto ya es, incluso si no hay un tiempo estipulado, pueden poner en el tiempo, porque no podemos decir 5 horas, 8 horas, sino que podemos poner en el proceso productivo y la cosecha, cuánto tiempo nos llevará la cosecha. Entonces, les puse este flujo, que sí puede ser un flujo de actividades en bloque, pero tiene que llevar, obviamente, dónde está el inicio. Acá no tenemos, por ejemplo, indicado el inicio también, y luego iniciar todo esto. Otra cosa es de que siempre tienen que identificar el diagrama de flujo para qué es. Por ejemplo, acá es de proceso de producción. Y muchas veces en empresas grandes ya le colocan un código del producto porque cada uno de los productos tiene un diferente diagrama para trabajar cada uno de los procesos. ¿Alguna duda o ahí vamos bien? Bueno. Entonces aquí les dejo también una aplicación que se llama Draw.io para que no digan, no, ingeniero, es que no podemos, es que no sabemos, es que no nos dijeron, es que no nos enseñó. Entonces aquí claramente están viendo la aplicación Draw.io y con esto puede crear mapas mentales y otros esquemas. Si se dan cuenta, en la parte de acá están todas las figuras del diagrama de flujo, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden crear un diagrama de flujo tal cual ustedes van a llevar con los procesos, incluso pueden numerar. Ese es otro error que tenía el esquema anterior, que habíamos dicho que había que numerar las actividades. En uno de los, en las reglas principales que habíamos visto, dice que hay que numerar las actividades, como está en este diagrama que yo les presento acá. Por ejemplo, está 1, 2, 3, ¿para qué? Porque así yo llevo la secuencia de lo que están trabajando también. Entonces, no me van a decir, no, es que no nos salió un buen flujo porque en Word no salen bien las figuras. Pues si en Word no lo pueden hacer, está esta aplicación que se llama Draw.io, que aquí pueden hacer esos mapas mentales o también diagramas de flujo. Y esto les puede ayudar para otra
para otra, ¿cómo se llama? Para otro curso que ustedes estén llevando, donde les pidan un diagrama de flujo o un mapa mental. Ahí ya está una herramienta más que ustedes pueden utilizar dentro de la tecnología que tenemos. Permítanme. A ver si puedo entrar estos. Creo que tengo mi usuario aquí. Bueno, perdón ahí, pero estaba tratando de entrar a mi usuario. Bueno, aquí está Google para que después no me vayan a regañar que no les enseño. Aquí cabal en la barra de buscador, Draw.io. Y aquí dice Draw Free ahí ya no puedo leer en inglés. Diagrams, Creately, Think Visually, Creately.com. Como ustedes ya saben hablar bien inglés, porque el teacher ya les está dando hasta inglés 4, no se les va a hacer difícil. Porque al final solo es el título. De ahí lo demás viene en español. Pueden entrar acá. Pueden entrar en Sign Up Free o Sign In si ustedes ya tienen su cuenta. Pero como ustedes no tienen, entonces van a entrar a Sign Up Free. Si tengan cuidado siempre, entonces ponen ahí. Ponen aquí que es individual y entonces ya les dejan a ustedes registrarse de forma individual. Permítanme un momento. Uy, me sacó de donde estaba. Draw.io. Bueno, perdón, tenía problemas aquí con mi carga de internet. Ya ni la compu quiere seguir en línea, ya se está arruinando. Entonces ahí tenemos Draw.io versus Lootchart, se llama ahí. En este caso, ya si quieren registrarse gratis, es que no lo tenía en español, ustedes lo pueden trasladar al español y dice aquí regístrate gratis en su caso. Y como ustedes tienen cuenta de Google, le dicen regístrate gratis y en vez de llenar todos los datos, les van a dar registrarse con Google. Digamos yo como ya tengo aquí la cuenta, ya solo le doy iniciar sesión. Y ya automáticamente entro a mi perfil de Lucid, que son 2 páginas, y aquí tengo un diagrama de flujo, por ejemplo, que he hecho para un trabajo. Bueno. Entonces solo acá tengo tengo acá vamos a ver si lo puedo agrandar. Entonces yo puedo trabajar aquí con el estudio técnico y yo les puedo explicar aquí el diagrama de flujo del estudio técnico. ¿Cómo es que yo lo voy a trabajar? Por ejemplo, tengo aquí el estudio técnico, del estudio técnico luego sigo con la localización óptima del proyecto y voy a ir condicionando también, por ejemplo, si va a haber una localización óptima del proyecto, sí, solo sí, por eso dice sí aquí, se realiza el método cuantitativo.
Luego de la localización veo el tamaño óptimo y tiene que ver con la disponibilidad y costo de suministros. Entonces aquí yo voy relacionando cada uno de los datos que yo he estado trabajando con ustedes con mi diagrama de flujo. Incluso el documento aquí dice diagrama de flujo. Ustedes cuando entren y quieran crear algo, buscan diagrama de flujo y les va a dar diferentes diseños de diagramas de flujo que ustedes pueden utilizar. Acá como lo ven pueden utilizar, miren, acá hasta les dice el significado. En este caso, en este programa, este cuadro que tenemos acá nos refleja un proceso. Este otro es una toma de decisiones. Este otro es un terminador, que es decir, algún proceso terminador. Proceso predefinido, un documento, por ejemplo acá, hasta incluso pueden hacer referencia de algún documento que ustedes pueden observar, documentos múltiples, entrada manual, preparación de algo, datos, base de datos, disco duro y así, etcétera, etcétera. Tienen bastantes signos acá, por ejemplo acá este triángulo al revés se llama combinar y este enlace fuera de página, si ustedes quieren enlazar pantalla, etcétera, aquí también trabajan un diagrama de flujo que pueden ustedes trabajar a nivel de un programa de computación, pero ustedes lo pueden adaptar con su proceso. Y si se dan cuenta, así de completo, no sé si logran ver el diagrama o se quedó detenida la página. Se quedó detenida. Se quedó ¿Por qué no me detenido. Quedó detenida. patojos, ¿por qué no me hablan? Pues permítame, vamos a ver qué está pasando aquí. Quizás. Qué triste mi caso. Bueno, creo que ahora sí lo van a ver. Patojos, cuando no miren algo me avisan porque yo a veces me pongo ahí a hablar y ya ni me doy cuenta de qué estoy haciendo. Entonces, ahora sí ya logran ver el diagrama. Sí. Sí. A ver si Sí. me lo dicen por. Que yo ahí me emociono a veces platicando y ya no miro nada y me pongo así en modo automático. Bueno, entonces tengo aquí estudio técnico y como les decía, aquí hay bastantes símbolos y signos y aquí era lo que yo les estaba mostrando, les estaba hablando, que en esta parte de acá les va diciendo a ustedes qué significa cada uno de los símbolos que están por ahí. Entonces están por ahí todos y ahí les están explicando cómo está el proceso. Si ustedes quieren crear acá en diagrama de flujo, pues entonces ya les van diciendo para qué necesitan el diagrama de flujo. Y aquí les da incluso la opción para toda la cuestión de letras, de tamaño de letras, si quieren hacerlo más grande, más pequeño, si ustedes quieren darle algunos formato condicional, que quiere decir que va a condicionar, así como en Excel, ¿verdad? Que si ustedes quieren ponerle condición también lo pueden hacer. Aquí en este otro lado, perdón, dice conjuntos de iconos, ustedes pueden hacer un conjunto de iconos también. Eso quiere decir que le ponen algunos símbolos ahí que puedan dar la vista a algo que ustedes quieran dar, el color de la línea, el color del relleno, todo eso tiene la opción y obviamente aquí en archivo ya ustedes les dan nuevo, renombrar, guardar, duplicar, lo que ustedes quieran, hasta incluso lo pueden importar algún programa que puedan ustedes tener. En el caso de este, ahorita no me tiró PDF, pero sí se puede guardar en PDF. Vamos a ver si lo puedo hacer ahora. Ahorita no me da, pero este yo lo tengo en PDF porque sí me deja guardar en PDF. Ahí está, es en exportar, perdón. Exportar y le ponen PDF
Y entonces, si se dan cuenta, ahí ya lo tienen en PDF. Y entonces, ya teniéndolo en PDF, no nos va a costar ponerlo dentro de nuestro estudio, porque ya nos lo pasó en una hoja, hasta incluso tiene su título y su descripción. Abajo, si se dan cuenta, dice diagrama de flujo, estudio técnico, de la Gutiérrez Gómez, marzo 18, 2021. De una vez hasta la fecha en que ustedes lo trabajan, ahí está. Entonces lo ponen ustedes y ya ustedes lo guardan en el formato de PDF y le dan descargar y ya le está generando el archivo, proceso completado. Entonces ya ustedes abren sus archivos en PDF o sus descargas y ahí permítanme un momento. Una pestaña. No me deja, no me deja. Una ventana. Entonces, ahorita, si se dan cuenta, ya en su pantalla les aparece el archivo en PDF de lo que yo estaba trabajando anteriormente. Entonces ya se lo pasan y ustedes automáticamente ya pueden utilizarlo para ponerlo en Word, adjuntarlo o cualquier otro archivo que ustedes quieren trabajar. ¿Alguna duda con el uso de este programa? ¿O les quedó claro? ¿Alguna duda? Y que disculpe, yo solo tengo una duda. Dígame. Uno lo podría compartir para que otros lo estén editando, ¿verdad? Se puede, pero es que ya cuando lo quieren que lo editen varios, el problema es que ya se lo pide por paga. Entonces ya tendrán que pagar el programa para poder utilizarlo simultáneamente varios. Ese es el único problema. Ahí sí que solo tienen que dejar a una persona que se dedique a hacer este diagrama en ese programa. Ese es el único defecto, podríamos decir, que tiene este programa, que solo si lo paga, ahí sí ya les deja ¿cómo se llama? Que le deje que otras personas lo puedan editar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si me preguntan, vamos a seguir. Y luego vamos con los factores relevantes que determinan la adquisición de materia prima. Esto solo es explicación cómo es que ustedes van a elegir a sus proveedores de materia y maquinaria, de materia prima, de equipo y maquinaria. Ustedes van a decir, si yo voy a deshidratar, ¿qué voy a usar? ¿Un deshidratador industrial o qué vamos a hacer? Entonces, vamos a ver los proveedores, los precios, las dimensiones, las capacidades, entre otras cosas. Consumo de energía eléctrica, infraestructura necesaria, equipos auxiliares, costo de fletes, costo de instalación y existencia de repuestos en el país. Esto principalmente es cuando nosotros vamos a tener ya una empresa muy grande en el cual necesitamos máquinas para poder hacer una transformación. O como yo les iba diciendo, en el caso de Paz y Cía, que ya trabajan con sembradoras y otras cosas así, un poquito más tecnológicas, para evitar el uso de mano de obra excesivamente y así ahorrarse algunos jornales. Entonces, esto es lo que se tiene que ver. Primero, las posibilidades económicas. ¿Quién nos lo va a vender y para qué lo vamos a utilizar? ¿Será que es necesario o no es necesario por el tamaño de nuestro proyecto? Eso es lo que tenemos que pensar. Luego, la distribución de la planta no se refiere a otra cosa que hacer un plano simple y sencillo de su área donde van a trabajar.
si vamos a poner un microtúnel, pues entonces yo voy a hacer un microtúnel, voy a hacer la figura del microtúnel, donde voy a decir, por ejemplo, cuál es el área que voy a utilizar el microtúnel, cómo voy a organizar mis surcos dentro del microtúnel y la distribución de las plantas. Eso es ese es un plano de planta. Yo me imagino que más o menos eso vieron en dibujo técnico. El plano de planta es ver el espacio, en dónde van a estar colocados los surcos y las plantas distribuidas con el distanciamiento necesario para que yo pueda ver. Eso sí estamos hablando en el caso de las hierberas, ¿verdad? Entonces, primero de planta es como un cuadro donde van a estar poniendo distanciamientos y toda la cosa. Y aparte el diseño de planos de cómo va a estar elaborado el microtúnel, que en este caso, por ejemplo, a cada cuánto van a poner los arcos, de qué altura, de qué ancho va a ser y toda esa cosa. Entonces, la distribución de la planta es ver cómo está organizado, cómo se van a utilizar los espacios y, por ejemplo, si en ese espacio va a haber un área específica para donde está la bodega y todo el tema ese de los insumos y de todos los suministros que vamos a tener. Y también si hay alguna forma donde nosotros vamos a trabajar una cama biológica o si vamos a trabajar, por ejemplo, un dispensador Venturi, en este caso de las hierberas, o por ejemplo, donde vamos a tener todos los materiales o donde vamos a ubicar nuestra deshidratadora, entre otras cosas. Entonces, la distribución en planta es para ver cómo vamos a nosotros establecer nuestro proyecto en campo. Un plan. Luego tenemos tipos de procesos y sus características. La distribución está determinada por tipo de producto, tipo de proceso productivo y volumen de producción. Entonces, eso es lo que vamos a poner. ¿Qué tipo de proceso vamos a hacer? Por tipo de producto, la mayoría de ustedes van a trabajar con bienes, ¿sí? No servicios, porque casi la mayoría van a producir un bien y no van a ofrecer un servicio. ¿Cómo va a ser el diseño del producto y los estándares de calidad? El tipo de proceso productivo es ahí donde vamos a describir la tecnología que vamos a emplear y los materiales que se requieren. Y el volumen de producción puede ser tipo continuo y alto o bajo volumen de producción. Ahorita vamos a ver los tipos básicos de distribución de un área, ¿verdad? O de una empresa, podríamos decir, o de un área productiva. Porque si estamos hablando ya de procesos técnicos, vamos a hablar de la planta productora. En este caso, pues la planta productora no necesariamente debe ser un edificio, sino estamos trabajando de algún galpón, de otras cosas. Entonces, primero tenemos que hacer una distribución por procesos. Y la deshidratación de frutas, esta es la forma más común de realizar la distribución. Por ejemplo, tenemos procesos especializados. ¿A qué se refiere? Va a haber un proceso de secado, va a haber un proceso de limpieza, un proceso de deshidratación, otro proceso de empaque al vacío y otro proceso de etiqueta. Son procesos muy especializados y específicos que se utilizan dentro del proceso. Luego, por producto, en esto quiere decir que vamos a dividir cada espacio para productos. Pero en este caso, como la mayoría solo van a ser un tipo de producto, en comparación de los fruteros, pero casi que todos van a ser deshidratados, entonces se pueden manejar en un mismo área. Entonces pueden hacer una distribución por producto que cada espacio tiene que tener. Específicamente el producto individual. Luego tenemos distribución por componente fijo. Quiere decir que ahí vamos a decir
hay situaciones que no las podemos mover de un lugar a otro. Por ejemplo, si tenemos una maquinaria muy grande que solo en ese espacio podemos tener, entonces ahí es donde se va a hacer la distribución. Un ejemplo muy común son las cañeras. Su proceso productivo lo realizan en los diferentes campos alrededor de la planta procesadora de azúcar. Pero entonces tuvieron que poner la planta procesadora de azúcar en un punto donde este no sea lejos para todos sus terrenos. Tuvo que ser un punto estratégico y lo hicieron y de ahí fueron buscando si quisieron seguir creciendo dentro de la producción de caña, tuvieron que ir buscando terrenos aledaños para que no se les hiciera difícil llegar a la planta transformadora del azúcar. Entonces eso es distribución por componente fijo, porque la planta elaboradora de azúcar no la vamos a poder mover. Hoy estamos en Santa Lucía Cots, la otra semana nos vamos para Reu, la otra semana nos vamos a ir por Mazate, no, sino que simplemente, por ejemplo, Madre Tierra está en Escuintla y todas las fincas que le van a entregar a Madre Tierra están aledañas ahí. Y las distribuyeron así por componente fijo, que era transformadora de productos. Perdón. Bueno, luego tengo cálculos de áreas de las plantas, de áreas de la planta. Ahí va a depender de cada uno de los productos. Ahí depende de qué van a trabajar. En este caso van a tomar en cuenta perdón ahí. Deben tomar en cuenta, por ejemplo, la recepción de sus productos, almacenes, departamento de producción, control de calidad, entre otras cosas. Si esto lo trabajamos ya con una empresa grande, lo vamos a hacer. En el caso de ustedes, como van a hacer proyectos pequeños, van a ver cómo van a distribuir cada uno de los galpones, cómo van a distribuir cada uno de los microtúneles, cómo van a distribuir el área donde procesamiento de las frutas, el área de los cuartos para la producción de hongos, entre otras cosas. Entonces, tienen que hacer el cálculo dependiendo, por ejemplo, cuántas bolsas por metro cuadrado de pasteles de hongo podemos tener. A ver quién me responde eso de la empresa de hongos. Buenas tardes. Bueno, normalmente los hongos se trabajan o sea, así apilados en una estantería, pero en sí el área de distancia que tiene que ser o el área por cada Bueno, no lo han investigado y eso ya tienen que investigarlo para este tiempo, porque por ejemplo, vamos a ver los de pollos. ¿Cuál es la densidad de pollos por galpón? ¿O cómo van a manejar su densidad, de pollos? De 8 a 10 pollos por metro cuadrado y lo vamos a manejar. Bueno, en mi casa, al ser clima más templado, lo va a manejar de 8 aves por metro cuadrado, ingeniera. Gracias ahí, Girón. Bueno, entonces ya con esa base que tenemos, que son 8 aves por metros cuadrados, y yo voy a tener 50, entonces lo voy a dividir, son 6 metros cuadrados por lo menos que necesito para poder tener cómodamente a mis aves, de 6 a 7 metros cuadrados para tener cómodas las aves, que incluso podrían ser 7, incluyendo el área de comederos, bebederos, de la puerta y toda la cosa. Entonces son esas situaciones que deben saber técnicamente para poder ustedes establecer el tamaño del área donde ustedes van a trabajar. Vamos a ver cuántas gerberas por metro cuadrado van.
Buenas tardes, Inge. La densidad es de 9 plántulas por metro cuadrado. Tienen un distanciamiento de 0.35 metros. Ok, bueno, entonces ahí ya nos están diciendo cuántas plantas. ¿Cuánto me dijo por metro cuadrado? 9. Ah, ok, es que se me hizo escuchar 0.9, entonces yo dije menos de una planta. Entonces ahí ya sabemos que son 9 plantas por metro cuadrado. Y entonces, ¿cuántas plantas voy a colocar? Voy a colocar 90. Entonces ya sé que son 10 metros cuadrados los que necesito en el espacio para poder trabajar. Entonces son aspectos técnicos que deben ver, y por ejemplo, en el área de las gerberas tienen que tomar en cuenta el riego, donde van a establecer sus llaves de riego, sus cintas de riego, todo eso tiene que ir dentro del área. Calles dentro de los tablones que van a trabajar, entre otras cosas, los de los pollos tenemos que ver bebederos, comederos y otras disposiciones que pongan. Los de hongos sí, aunque estén en estanterías apiladas, cuánto va a medir la estantería, cuánta área mide la estantería y capacidad de cuántos pasteles tiene, para que nosotros establezcamos el tamaño ideal de nuestra planta. Y entonces ahí es donde vamos a calcular y yo voy a ver todos esos planos bien hechos de cómo van a estar trabajados en cada una de esas áreas los proyectos, aunque sean pequeños, pero van a ser proyectos al final. Luego tenemos, bueno, entonces ahí tenemos acá la última diapositiva, que sería el cálculo de áreas de planta, que son aspectos muy necesarios que yo necesito dentro de su proyecto. Entonces, vamos otra vez de regreso acá a la primera diapositiva. Ya vimos cómo hacer el análisis de la determinación, ya vimos cómo ver el tamaño, ya hicimos el análisis y disponibilidad de costos y suministros, ya, identificación y descripción del proceso, ya, y determinación de la organización humana para la correcta operación del proyecto. Lo único que no está acá establecido, si se dieron cuenta, es el cronograma de actividades. El cronograma de actividades no les puse un ejemplo acá porque ya es cuestión de cómo ustedes van a definir su cronograma de actividades. Por el momento no vamos a poner fechas, sino que vamos a poner semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6. Depende para cuánto tengan proyectado ustedes su trabajo. Ya cabal, ahorita estamos para el segundo parcial, estamos a 18, 28... acaba 18, casi a un mes de terminar lo que es el cuatrimestre. Entonces, si nosotros terminamos este cuatrimestre poniéndole todas las ganas, que digamos que el día martes todavía tiene examen, ¿verdad? Sí, ¿Y qué sí. tienen después del examen? Vamos a ver. Una charla social. Charla social, vamos a ver. Permítame, lo vamos a ver. Martes, sí, apoyo social. 15, 17 horas. Bueno, déjenme platicar con el señor Gladys Miso para ver qué posibilidades hay que me brinde. Si no son las 2 horas, por lo menos a partir de las 4 para las 6 que trabajemos con ustedes para ver el avance de su estudio de mercado. Lo hago en función de seguir avanzando. Yo sé que también es un poquito de rollo de acá que estuvimos ocupados, que perdimos 2 clases prácticamente, pero voy a negociar aquí con apoyo social para que me eche la mano y así recuperar al menos un periodo de los que perdimos por cuestiones de emergencias de la escuela de COVID. Entonces voy a platicar con ella y yo les hago la notificación de que vamos a empezar a trabajar las reuniones con las empresas con el avance que tengan. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento de cómo va a ser el estudio técnico? Recuérdense que
como les digo, no me gusta dar una estructura, porque después empiezan a decir, no, que solo eso nos dijo, que ya no investigamos más, que no sé qué. Yo les di acá los aspectos principales que debe llevar el estudio técnico. Si ustedes consideran que hay más aspectos que yo no les di y que debe ir dentro de un estudio técnico, póngale. Aquí no hay ningún problema. Aquí el que aporte más es mejor. Entonces, por favor, necesito bien detallado. Procesos productivos bien detallados, desde preparación de suelo hasta manejo post cosecha. Igual con hongos también es desde siembra hasta función post cosecha. Lo que tenemos con las aves es igual desde preparación del galpón, desinfección hasta destace, los que van a vender en canal y en pie para los gallos criollos. Y tenemos otra, lo de las frutas, pues todo el proceso descrito desde el cómo van a elegir las frutas, si van a medir los grados Brix, cómo se miden los grados Brix, cuáles son los grados Brix perfectos, tipo de maduración, todo lo que tiene que ver con respecto a los aspectos, valga la redundancia, técnicos de su proceso productivo. Entonces, de acá va a depender cuánto van a gastar. Si ustedes van a poner correctamente el proceso productivo, van a describirlo como debe de ser, van a tener idea de todos los gastos que van a tener a la hora de la producción. Y entonces van a tener la idea real de la inversión y la idea real de la ganancia. Entonces, si no hacen un buen estudio técnico, van a tener problemas de dinero después. Entonces, por favor, necesito que hagan este estudio lo mejor que puedan. Y ahorita, desde este momento, ahorita, si no estoy mal, tienen 45 minutos todavía para trabajar dentro de mi periodo. Dentro de 40, platíquenlo, véanlo, analícenlo, trabajenlo, y si durante estos 45 minutos o hora 45, que todavía no empiezo mi clase, pueden ustedes hacerme las preguntas que les hayan quedado, para que así lo hagan de una muy buena manera. Por favor. ¿Tienen dudas ahorita? Bueno, creo que como no tienen dudas, vamos a programar ahí una evaluación, ya que les ha quedado muy claro todo esto y no hay ninguna duda, todo les queda bien, bonito y claro. Vamos a programar una evaluación, no en estos parciales, pero en una de las prácticas les voy a decir, entren a este link y respondan las siguientes preguntas. Espero que, como todo queda claro, van a sacar puros 100 y es una evaluación preliminar. Como le dije por ahí a algunos, la evaluación mía no se trata mucho de estar preguntando, pero debido a que no pregunten y todo está bien, ahora yo voy a preguntar. Entonces ahí estamos por el día de hoy y platicamos el día martes, ya con los avances hasta el último punto, que es cronograma de actividades. Hoy sí pueden abarcar todo lo que vimos, porque ya lo platicamos y lo tienen que tener hecho. El martes, ahorita voy a platicar con Gladys y de lo que ella me diga, yo les voy a informar del horario en que vamos a iniciar a trabajar. Buena tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.